Agradecemos mucho al gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Él nos acompaña esta noche en el estudio. Él compareció la semana pasada a convocatoria de la Comisión Permanente para explicar en general la situación del estado. Senadores y diputados invitaron a Gabino Cue, invitaron al gobernador de Michoacán, al gobernador de Guerrero, no recuerdo a quién más, y solamente fue Gabino Cue y vino el gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega. Y ahí se dio una comparecencia bien interesante. Gobernador, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. No, al contrario. Y un reconocimiento a toda tu trayectoria profesional. Gracias, gobernador, eres muy, muy generoso. Caray, yo recuerdo haber conversado contigo antes incluso de que se diera tu posicionamiento, es decir, que se te designara como gobernador. En ese momento era interino, ¿es correcto? Sí, sí. Y después ya el Congreso te ratifica como gobernador sustituto de Guerrero. Son dos momentos. Sí. Primero, frente a la licencia que presenta el licenciado Ángel Aguirre, me dio la oportunidad el Congreso de asumir la gubernatura del Estado para cubrir todo el periodo que le faltaba por culminar prácticamente de un año al licenciado Ángel Aguirre. Pero a los 6 meses, el Congreso revocó ese acuerdo y metieron a discusión si me ratificaban o si me nombraban como gobernador interino si es que Ángel Aguirre presentaba su licencia por tiempo ya indefinido. Que sí lo hizo. Lo claro. hizo. Y tú por algunas horas, unas cuantas horas, dejaste de ser el gobernador sustituto y ya te nombraron interino. Por 2 días. Por 2 días. El secretario general de gobierno, el doctor David Cienfuegos, sí, fue gobernador encargado de despacho por 2 días. 2 días. Más que Laxcurain. Un poquito más de 45 minutos. Sí, y me dan la otra oportunidad en el siguiente tramo. De completar el tramo de Aguirre ya al final. Y será un año. Entonces, que me faltan exactamente 3 meses. Tú llegaste en octubre 26. El 26 de octubre. Del año pasado, un mes después de lo ocurrido en Ayotzinapa. De la tragedia de Iguala, como yo le llamo, el nombre de Ayotzinapa que recorrió el mundo, el número 43 que se volvió emblemático como reclamo de justicia para la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en esa tragedia. Gobernador, ¿esa fue tu herencia maldita? Bueno, esa es la herencia de un gran dolor, de una gran tragedia que nunca más debiera de repetirse en ningún lugar del mundo y por supuesto en México y en Guerrero. Producto de la penetración del crimen organizado en las instituciones. ¿Qué hay atrás ahí? ¿El cultivo de la amapola? ¿Los intereses del crimen organizado para el tráfico de esta planta de la cual deriva la morfina, la heroína y drogas grandes? Guerrero es parte de otras entidades también de nuestro país, donde la delincuencia organizada todos los días se disputa territorios, lugares de venta de cotidiano de droga, trasiego. Entonces es un problema que no es de ahora, un problema que se intensifica en el estado de Guerrero por toda la franja de la Sierra Madre del Sur y de la montaña alta de Guerrero, donde están los más grandes cultivos de amapola. Competimos con Afganistán para ver quién ocupa el primer lugar en producción de goma de opio, que allá en la sierra 1 kilo de goma cuesta más que 1 kilo de oro. Pero ahora la mayor desgracia es que ya se está procesando en laboratorios en Guerrero. Antes eso se hacía fuera de Guerrero o en los Estados Unidos, donde se llevaba el producto básico. Y donde está el mercado, claro. Y un gran mercado. Pero ahora ya se produce heroína. Es decir, ya lleva valor agregado. Y entonces se intensifica también este conflicto por una prohibición. Pero en la sierra y en la montaña alta es una economía que convive con la pobreza. Porque cuando tengo oportunidad de ir a la sierra, y lo hago con mucha frecuencia, y haciéndoles justicia, la declaramos la 8ª región del estado de Guerrero, y decimos, bueno, ¿por qué no siembran aguacate? Dice, lo estamos haciendo, tenemos 42 hectáreas de aguacate sembrado, me dice la señora Aurora Aguilar. Se organizó a las mujeres para demostrarle a nuestros maridos, a nuestros hijos, que el aguacate tiene más precio que la amapola. Pero ellos se ríen de nosotras cuando nos dicen, sí, nada más que ahí ya tienes 1 tonelada de aguacate. Ahora sácala. ¿Cómo la bajas? Ahora, ¿cómo la sacas? ¿Cómo la sacas? ¿Dónde la vas a vender? Si allá el mercado además está abarrotado, el mercado de Guerrero incluso, por el aguacate de Michoacán.
Y dicen, alguna forma habrá, pero nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos y heredarle a nuestros nietos una ruta diferente. Ellas se opusieron, estas mujeres ejemplares se opusieron a la presión del crimen organizado para cultivar justamente amapola y dijeron, les dijeron a sus hombres, queremos que cultivar aguacates. Los hombres negociaron y les dieron unas hectáreas. Exacto. Pero a ver, ahora sáquenla. Ahora sáquenla. Entonces de ahí tenemos que llegar, me incluyo, el gobierno federal, los gobiernos municipales, el gobierno del estado, con políticas públicas de apoyo a cultivos limpios, como ya ellos le llaman allá en la sierra. ¿Y qué riqueza tenemos? Aparte de la del aguacate, pera, durazno, guayaba, higo, madera, que todavía existe esa gran riqueza. Sí. Y otros dos ejidos que se unieron para decir, aquí, si nosotros conservamos nuestros bosques, conservamos buen oxígeno para todo el planeta y el agua para Guerrero. Y entonces no vamos a tumbar el bosque, porque cada semestre se corta, se tumba y se quema para sembrar amapola. Dice, el acuerdo es que aquí no se va a sembrar amapola. Aquí vamos a dejar que los bosques se regeneren y vamos a reforestar. Acuerdo entre dos ejidos, el de Yesla y el de Carrizal. Y un emporio. Acabo de estar con ellos la semana pasada. Y dice, y nos peleamos con los narcos y aquí no los dejamos entrar. Y la gente de nosotros que se quiera meter en eso, ya les dijimos, aquí no va a entrar el ejército a destruir amapola, aquí la vamos a hacer nosotros. Y me enseñan los videos y me enseñan las fotografías. Dice, ¿tendremos algún beneficio por esta política que nosotros estamos haciendo? Claro, porque entonces ellos contribuyen oxígeno, agua, desarrollo sustentable y seguridad. Porque si se mete el narco, ahí entran las armas, entran los conflictos, entran las peleas entre familias, incluso entre pueblos enteros para disputarse el territorio. Y se lo disputan calle por calle en las ciudades. En Acapulco todos los días hay una matanza entre ellos. Por eso yo me he atrevido a plantear el tema de manera drástica. Pues los estados, los tomadores de decisiones, y sé que no es solamente una decisión de México y mucho menos de un gobernador, y menos como yo que ya voy de salida, pero sí, ya no nos pueden seguir tratando los estados. Te urge ya irte porque, vamos, salió ahí de la conversación, de la comparecencia que tuviste con la permanente, que ya tirabas la toalla, que ya te querías ir, que ojalá se adelantara el arribo de Héctor Astudillo. Lo último sí, tirar la toalla, pues es ya cuando el referee, ya ni el boxeador se da cuenta que se va a tirar la toalla o no. A lo mejor un cruce de miradas de angustia. Es el referee el que dice, ya, párenle esa golpiza. No, energía total, disposición absoluta a llegar hasta el último tramo para servirle a mi pueblo. Pero ¿cómo le voy a servir al pueblo de Guerrero si no tengo dinero? ¿Cuánto debe? ¿Qué deuda tiene Guerrero? Se hablaba de 5,000 y pico de millones de pesos. No más. El déficit es de más de 13,000 millones de pesos. Pero yo no estoy pidiendo eso, porque además es un acumulado. No es ni siquiera en la franja en la que gobernó el licenciado Ángel Aguirre. Estos son acumulados que vienen de tiempo atrás. Te voy a mencionar una cifra: más de 5,000 plazas en el sector salud sin techo presupuestal, sin estar reconocidas oficialmente. ¿Cómo se pagan? Conciliamos con Hacienda, con mucha disposición de ayuda de parte del doctor Videgaray, petición personal que le hice de apoyo al presidente de la República y toda su generosidad y su disposición. Resolvimos un problema histórico: 19,000 plazas en el sector educativo sin techo presupuestal. ¿Cómo se pagaban antes, Pepe? ¿Cómo la pagaban los gobiernos anteriores? No enterando Hacienda, ISR, ISSSTE, FOBISSSTE, participaciones de terceros no institucionales. Y cada año conciliaban con Hacienda y les condonaba. Y entonces yo les digo, pues prácticamente eran plazas subsidiadas. Sí. Pero no lo vuelvas a hacer, y lo volvían a hacer. Yo ya no lo pude volver a hacer, por una simple y sencilla razón: ya no se paga como antes. A partir de enero ya no paga el gobierno de Guerrero, paga Hacienda.
Y entonces la forma anterior de cómo pagar esas 19,000 plazas reteniendo es imposible. Tú vienes de la Secretaría General de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Así es. De ahí llegas y te nombran. Y recuerdo que cuando vino tu designación, se saludó tu llegada como una decisión de conciliación. Después de los conflictos generados por el gobernador saliente, el gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, después de todo lo que ha pasado con los gobiernos priistas, etcétera, etcétera, tú venías, digamos, un universitario académico con un currículum de activismo social, etcétera, importante. Tú venías a conciliar. Y cuando te topas con aquello que te tocó, decía René Juárez, el que fue gobernador, te decía el otro día, pues si usted creía que esto era Disneylandia, se equivocó. No, René lo decía en otro sentido. Yo sabía absolutamente a lo que me iba a enfrentar. Si no, pues jamás me hubiera metido en eso. Y sabía que me había tocado la rifa del tigre. Y le seguí. Y ahí tengo los resultados. El éxito de mi estrategia. ¿Qué has logrado, por ejemplo? ¿Te acuerdas que había 46 ayuntamientos tomados? Llevas 10 meses en el gobierno. Iban por los 81. Por los 81. Sí, más de la mitad tomados. Hoy solamente queda Ayutla. Y es posible que en ¿Tomados por el crimen? No, que va. Por el movimiento social que surgió de la tragedia de Iguala. Correcto. Para establecer ahí consejos municipales. Todos los días había miles de manifestaciones y decidían a qué edificio le tocaba ser incendiado y destruido, porque para ellos era en un simbólico llevar su ira, su rabia a la destrucción del símbolo de la narcopolítica, de la política de la corrupción. Se destruyó completamente el Palacio Municipal de Iguala, parcialmente el Palacio del Gobierno de Chilpancingo. En varias ocasiones se violentó el Congreso local, su edificio, y varias sedes de los partidos políticos. Se incendiaban patrullas, se bloqueaba hasta por 8 o 12 horas la autopista del Sol. Ahora ya no hay eso. Y eso fue producto de una estrategia correcta de diálogo positivo, de construcción de acuerdos y de tolerancia extrema. Criticadísimo, pero yo decía al final el resultado. El primer gran resultado fue que se salvó la temporada alta de Acapulco en diciembre. Sí. Ayuda de la Federación, sí, y mucha. El presidente de la República anunció el 75% de descuento en la autopista del Sol. Cuando alguien llega a Acapulco y dice no hubo bloqueo en la autopista, vénganse, todo está tranquilo, en una hora abren pista. 98.5% de afluencia en Acapulco. ¿Tú estuviste allá? Sí, yo estuve fin de año, sí, correcto. Y mejor que la anterior. Salvamos la temporada alta de Semana Santa, los puentes largos, el abierto de tenis, la convención bancaria, que el presidente fue a su clausura, el tianguis turístico que regresó a Acapulco. Pero ha sido un estado tutelado por la Federación. Es decir, tu gobierno ha estado tutelado por la Federación, protegido por la Federación. ¿Cuándo va a ser Guerrero un estado viable desde el punto de vista social, político, económico? No hay industria. ¿Qué hay? Ahí en Guerrero, lo vimos la semana pasada con los datos del Coneval. Hay una miseria tremenda. El municipio más pobre de la República Mexicana, que era Metlatónoc, ahora ya hay uno todavía peor, porque se dividió en dos y hubo uno que salió todavía perdiendo más de lo poco que tenía. Cochuapa. Cochuapa, sí. Cochuapa. Sí, pero el mío, un gobierno de 9 meses hasta aquí, será de 12 meses. Espero que me apoye ahora la Federación con los 600 millones de pesos que estamos solicitando para el cierre, para que yo pueda resolver las grandes problemáticas que tenemos de agosto, septiembre y octubre y le dejemos un colchoncito significativo a Héctor Astudillo para su cierre también. Sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Pero Pepe, no es en estos 9 meses, es injusto. No. Por eso es de herencia maldita. De un peso. Traes una herencia maldita. De un peso que se gasta en Guerrero, 96.5 lo aporta la Federación. Es un estado tutelado. Nosotros no es un estado viable, gobernador. 3.5%. Somos 6 millones de guerrerenses, Pepe. La mitad, es decir, 3 millones viven fuera. Se fueron de Guerrero por falta de oportunidades. La pobreza golpea como cachetada todos los días en la cara.
De la pobreza recluta el crimen organizado. Claro. Los jovencitos que no logran, los adolescentes que no logran entrar a la universidad o a estudiar preparatoria, se van a la calle y ahí no tienen posibilidades de empleo significativo. Van a vender cualquier cosa para la comida del día. Ahí los recluta el crimen organizado, los convierte en vendedores de droga, en cobradores de piso, en informantes y lo peor, en secuestradores, en trata de personas, en sicarios desalmados. Los que están detenidos por lo de la tragedia de Iguala son jovencitos de la misma edad de lo que ellos aseguran haber matado. La Federación ha tenido marginado a Guerrero. Es decir, Guerrero ha estado olvidado de la Federación, porque es un estado donde no se produce más que violencia. Estábamos leyendo las estadísticas en lo que va del año, 300 muertos en torno a Acapulco y toda esa zona conflictiva donde están las drogas. Hace 35 muertos desde que inició el periodo vacacional hace 2 semanas, 5 el viernes de la semana pasada. Es decir, Guerrero es noticia porque produce mucha muerte. 470 de enero a la fecha en Acapulco. Bueno, me quedé corto, yo dije sí, 300. Dimensionemos, no sobredimensionemos, sí. Pero hablamos de la gran tragedia que estamos viviendo. ¿Y cómo se va a resolver ese problema? Como se resolvió en Estados Unidos, en Chicago, cuando las bandas delincuenciales aprovechaban la prohibición del alcohol y todos los días se agarraban a balazos y reclutaban. ¿Y quién muere ahí? ¿Quién muere en Acapulco? Los bandos distintos que se están peleando el territorio todos los días. Y es una tragedia por una prohibición. ¿Qué pasaría si hoy los tomadores de decisiones dicen, está regulada esa droga, las drogas duras? Están reguladas ahora. ¿Qué significa? El alcohol es una droga dura, altamente adictiva, progresiva, mortal y que produce consecuencias tremendas para quienes conducen alcoholizados. Y es legal. Es legal. Quien lo produce paga hacienda, paga impuestos. Y la Secretaría de Salud regula y dice qué cantidad de alcoholicidad tiene lo que la gente quiere ir a comprar y consumir. Y no andan vendiendo alcohol en la calle. Hay otras drogas muchísimo más poderosas y duras y que afectan terriblemente a los seres humanos y se venden libremente en la tlapalería. Los solventes, el tiner, el resistol. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de un gran negocio. Claro, la criminalización de los adictos a las drogas, la criminalización genera un submundo. Pero hay mercado y negligencia. Hay mercado y es un mercado clandestino. Claro. Y entonces de pronto el consumidor ni siquiera sabe lo que le están dando. Y por eso viene la sobredosis y por eso viene la muerte para quienes consumen. Hay que legalizar las drogas. Yo soy de esa idea. O por lo menos empecemos el debate. Hay quienes apenas lo planteamos y ya nos están acusando de que parecieron que fueron marcianos. No, son de los temas fuertes que hay que discutir. Y el tema de la economía de Guerrero, en este tramo, no es que yo quiera tirar la toalla. Nosotros, con economías del estado de Guerrero, nos dijeron, paguen ustedes la nómina enero, febrero y marzo. En diciembre ya sabíamos que se nos venía el problema de 19,000 plazas sin techo presupuestal, que ya no se podían seguir pagando como antes, como te lo expliqué al inicio de esta charla. Sí. Y entonces decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Dice, pidan anticipo de participaciones. Lo hicimos para pagar la primera de enero y la segunda parte del aguinaldo. La segunda de enero ya no la pudimos pagar y por eso los profes se fueron nuevamente a la calle. En pocas palabras, Guerrero está en quiebra. Que es lo que yo he dicho. Y eso no lo digo para pues generar un ambiente ahí de confrontación, de zozobra, ¿no? Al contrario, yo me reúno todos los días con los de arriba muy arriba y con los de abajo muy abajo, que están en Acapulco y me dicen, queremos invertir en Acapulco y va a haber un nuevo hotel Fiesta Americana. Y me dicen los Sánchez Navarro, y nosotros queremos desarrollar otro polo de desarrollo turístico del río Papagayo hasta San Marco, por todo el litoral. Y adelante, que venga la inversión. Y sigue siendo atractivo Acapulco y el estado de Guerrero para invertir. Acaba de llegar un inversionista que dice, yo traigo $20 millones para Iztapas y Guatanejo, para invertir en un proyecto industrial de los subproductos del coco. Entonces, hay oportunidades. ¿Y cuándo vamos a ver derramada esa riqueza
en la gente de la montaña, en la gente de Metlatónoc, del otro municipio que me acabas de mencionar, que es todavía más pobre. ¿Cuándo va a llegar ahí? Porque ahí es donde están las guardias comunitarias, los policías comunitarios. 20,000 hombres en armas. 20,000 hombres en armas hay en Guerrero. Sí, de las policías comunitarias y de las autodefensas. Que se tiene que regular. No es viable, eso que se tiene que regular también, porque están a un pasito de que se conviertan también en una expresión organizada para defender a la población, pero que la penetre el crimen organizado y que los recluten, que los coopten y que sirvan para defender territorios de la delincuencia organizada, sobre todo la vinculada al narcotráfico o la insurgencia, que lo hay. Y quien lo quiera desconocer comete un error gravísimo. Y entonces es la guerrilla, para hablar en plata. Y esa es una realidad. Hay guerrilla en Guerrero, por supuesto. Histórica y cíclica. ¿Producto de qué? Pues ¿de dónde reclutan? También de la pobreza, también de las injusticias no resarcidas. Cuando yo todavía voy a los ¿Por eso pueblos... el guerrerense tiene fama de violento? Bueno, ahí hay quienes dicen que por el nombre que nos pusieron, Guerrero. No, es broma. Sí. No, mira, por algo fue la gran trinchera de la insurgencia mexicana. Ahí de verdad que se conjugó una especie humana muy especial, producto de esta síntesis de los pueblos originarios, los que llegaron de Europa, los asiáticos y los afromexicanos. Entonces ahí hay una mezcla explosiva. Y en aquel tiempo el sistema de castas, de exclusión, de racismo, de rechazo, entonces eso va templando al guerrerense. Llegaron a decirle cimarrones a los afromexicanos que huían de la esclavitud en las haciendas y se remontaban a las montañas, y de ahí surtieron sus huestes Morelos y Guerrero. Entonces ya venimos de una tradición tremenda. Lo hemos hablado con el presidente de la República y dice, bueno, a Guerrero se le cocina aparte, y quizá también por esa sensibilidad cuando visita Oaxaca, Chiapas, Michoacán, en ese fabuloso decálogo al que nos invitó para leerlo el 27 de noviembre en el Palacio Nacional, cuando dice no se puede tratar igual a los desiguales. Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero necesitan trato especial y políticas públicas. Entonces, en el próximo tramo, vamos a la mitad de ese sexenio, en el próximo tramo del licenciado Enrique Peña Nieto, mucha generosidad para Guerrero, y la ha tenido. Y a mí solamente me quedan 3 meses, por eso apelo para estos 3 meses a esa generosidad. Y fíjate que el otro tema, el de tirar la toalla, en lo absoluto, yo digo, si acaso yo, que me llamaron para construir armonía, paz y gobernabilidad democrática en Guerrero, pues sacamos las elecciones, Pepe. Y acuérdate que muchos del gremio, tú me hacías caso y yo era muy convincente. Va a haber elecciones en Guerrero, y categórico que decía, sí va a haber. Sí, me lo y la subo. Y la subo. Y en la cereza del pastel, se hizo la evaluación magisterial, sin ningún incidente toda. Y en nuestros indicadores por encima de la media nacional. Me queda claro con todo lo que estás diciendo. Obviamente eres guerrerense y tienes la esperanza, pero me queda la impresión de que Guerrero está envenenado. No, porque entonces seríamos pesimistas. Ese puede ser un enfoque, esa puede ser una visión, pero existe la otra. En Guerrero, esa fuerza, esa energía que tiene su gente para rebelarse, también para trabajar. Yo conozco, porque lo he visto y porque me lo han dicho empresarios amigos, dice, Acapulco, la ventana de México al mundo en el tema del turismo. Ahí se formó nuestro ingenio
nuestra fuerza de trabajo que después fue irradiando en todos los demás destinos, que ahora muchos de ellos son los que gozan de ese privilegio que antes tuvo Acapulco, el gran turismo. Nosotros lo perdimos, pero en cambio ganamos todo el turismo nacional. ¿Quién no se quiere pasar un fin de semana en Acapulco? ¿Quién no tiene una anécdota hermosa de Acapulco? Por eso esa gran devoción. El que tiene miedo de Acapulco no quiere ir a Acapulco. Pero mira, en este yo soy medio acapulqueño, ¿me explico? No, por favor. Fin semanero y todo, pero soy medio acapulqueño y yo veo cómo se está marchitando mi bello puerto. En agosto de 2011 hasta yo me quería ir de Acapulco. Pero ahora mira. Entonces no soy el único. Pero ahora no. El gobernador también. No, ahora no. Ahí estoy. Y no en la misma situación que vivíamos en agosto del 2011, cuando se cerraron negocios, cuando hasta los amigos profesionales que tenían sus despachos o sus consultorios decían, yo me voy aquí, no le voy a pagar a la delincuencia organizada el derecho de piso. No, hoy tenemos un conflicto serio, pero es la disputa que tienen las bandas delincuenciales que se matan todos los días para disputarse cuadra a cuadra la venta de la droga. Ese es el gran problema que tenemos. Pero tú vas, y antes me decían mis amigos, cuando yo los invitaba a dar conferencias a la universidad, oye, pero voy a ir, pero voy a ir. Pero ya me dijeron todo uno que no salga del hotel. Hoy, por supuesto que vas, paseas en la costera, vas, te mueves. No quiero minimizar que el problema de la violencia está ahí, pero afortunadamente salvamos la economía de Guerrero. Y mira, ahorita, nosotros ya, en este momento, la temporada de verano en Acapulco, en Iztapas, Zihuatanejo y en Taxco, ya estamos por arriba de los indicadores del año pasado. Es una buena noticia, gobernador. Una buena noticia, Pepe. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en el estudio para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula en todo el país y también, claro, en Guerrero, para tratar de entender esta realidad que lastima, que duele, al ver a Guerrero inmerso en esos conflictos y cuando vienes tú y dices, pues está en quiebra, tengo una herencia maldita, tengo el problema de la guerrilla, tengo el problema del crimen, tengo el problema de la miseria, que es lo más grave para mi punto de vista, que es finalmente el origen de todos los demás problemas. Para que haya empleo tiene que haber empleadores. Y yo digo que a los empleadores hay que cuidarlo como la niña de nuestros ojos y que lleguen a Guerrero. Conservar a los que ya tienen, que esos inviten a otros y lleguen a Guerrero, que es lugar de oportunidades. Sobre todo Acapulco, Iztapas, Zihuatanejo, los que invierten en turismo, el Triángulo del Sol. Pero hay que garantizar seguridad, educación, salud, empleo. Yo creo que si le metemos en estas varitas mágicas y luego en Guerrero, cuando no es huracán, es tormenta y si no hasta mar de fondo, y no solamente con los meteoros naturales o los fenómenos naturales, sino en política y en conflicto social, pero con diálogo positivo, con tolerancia, se gana la gobernabilidad y se puede trabajar en políticas públicas para sacar a Guerrero del rezago. ¿Tú le vas a dejar a Héctor Astudillo un estado más gobernable que el que heredaste de Ángel Aguirre? De el que yo heredé, sacamos la elección, sacamos los acuerdos con el magisterio para el tema de la evaluación y le voy a dejar un estado con mejor gobernabilidad democrática de como yo le entré. Y le quiero dejar una economía, porque a él le van a tocar noviembre y diciembre, meses difíciles. Por eso, si nos da Hacienda los 600 millones de pesos, con lo que nosotros pagamos la nómina magisterial enero, febrero y marzo, y quedó el doctor Videgaray de que eso no lo regresaba y que no nos iba a cobrar intereses, no solo no nos los ha regresado, nos está cobrando intereses, poquito, pero para Guerrero, 1,5 millones mensual, para mí es significativo. Necesito 15 millones de pesos para que, junto con otros 15 millones de pesos que ya me está aportando la federación, resuelva el problema inmediato de la roya, para que una gran cantidad de familias que se dedican al café no renuncien al café y se vayan a meter a sembrar amapola. Pues de esa magnitud. Y me están pidiendo, dicen, ya la milpita ya brotó, gobernador, pero va amarillenta, necesitamos el fertilizante. ¿De dónde se los doy? Entonces yo digo, si me da Hacienda este recurso que es de las finanzas de Guerrero, no son recursos especiales que yo le esté pidiendo a ellos, es dinero de Guerrero, anticipaciones que se pidieron para pagar la nómina magisterial. Yo resuelvo agosto, septiembre y octubre y le entrego
todavía un colchoncito a Héctor para la situación difícil que va a enfrentar, sobre todo con los aguinaldos. Si no, sería irresponsable no decirlo. Tirar la toalla, pues no. Gracias, gobernador, por estar con nosotros. Me da mucho gusto a ti, Pepe. Es un placer, gracias. Y permíteme enviarle un saludo. Por favor. A una gran persona que tiene una gran devoción por Acapulco, don Rogelio Azcárraga. Ah, sí, por supuesto. Que Él me también dijo- es la mitad acapulqueño. Que me dijo, aproveche los espacios de nosotros. Bienvenido, esto que me ha platicado a mí, vaya y dígaselo a la gente a través de Radio Fórmula. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Muchas felicidades. Gracias, Siempre. igualmente. Gracias. Feliz término. Muchas gracias. Gracias. Una pausa. Regresamos con usted.